Esta es la nota del día. Actividades que se presentan aquí en nuestra localidad y lo que está previsto para este martes precisamente, mañana, una cita en la Biblioteca Manuel Belgrano de aquí, de nuestra localidad. Tras la posibilidad de la presentación de un libro, un texto que lleva por nombre Artes Ocultas, de influencia en el pensamiento masónico, así es. Y el autor es Gustavo Robert, quien es vecino de aquí de Villa General Belgrano y con quien tenemos el gusto de conversar también en la mañana de hoy contando un poquito sobre este texto, de todo el tiempo que le ha demandado y bueno, y que ha decidido presentarlo por primera vez aquí entre los vecinos propiamente. Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buen día. Buen día, Noelia, ¿qué tal? Buen día a todos los oyentes de la emisora. Bien, bueno, decíamos la primera vez, ¿no? La presentación formal del libro y aquí en Villa Este libro General. lo presento por primera vez en mi pueblo, yo ya hace 16 años que vivo acá. Luego lo voy a presentar en Buenos Aires, en Córdoba, en Río Cuarto, tengo varias propuestas, pero quería presentarlo oficialmente acá en Villa General Belgrano. Muy bien. Bueno, contar un poquito de cómo fue este trabajo, ¿no? La investigación, hablar, bueno, sobre estas artes ocultas, desde lo personal que te ha movilizado, ¿no? La temática y, bueno, efectivamente que se convierte en un libro que tiene varias páginas como para... Creo que son 406. dice, ¿no? 400, Claro, exactamente, sí. Bueno, ¿cómo nació? En realidad, vos sabés, yo soy profesor de historia. Sí. Siempre me interesaron todos los aspectos que pueden llegar a tener las culturas antiguas. Y lo que noté en muchos ámbitos es que se habla como si fuera una nebulosa las artes ocultas, sin buscar las raíces o de dónde surgieron. Para eso tenés que retrotraerte a Persia en la época de Zoroastro o al Egipto antiguo, y de a poco uno va entendiendo, con la lectura, con los años, va entendiendo cuáles son las distintas clases de artes ocultas que en definitiva terminan relacionándose unas con la otra. Así que hace 4 años, cuando terminé mi último libro, yo ya lo venía pensando, me dediqué a investigar sobre este tema. Este libro tiene 4 años exactamente de trabajo, porque lo empecé por febrero del 2021 y lo terminé ahora en este febrero de este año. Así que ahí lo que hago es una especie de, podríamos decir, una especie de manual, para llamarle de alguna manera, en donde el interesado que quiera conocer sobre los misterios egipcios, los antiguos misterios griegos, el zoroastrismo, el magismo, de dónde nace la magia, la astrología, el tarot, la herencia que nos dejaron los antiguos griegos, llego inclusive hasta la teosofía, que es una disciplina que nace en el siglo XIX con Madame Blavatsky, ¿no? Trato de dar un panorama que aclare al lector de qué se trata cada cosa, cuáles son sus principios, cómo fue su evolución y cuál es la influencia que tiene en distintas corrientes de pensamiento, entre ellas la masonería. Es decir, esa es la idea del trabajo. Claro. ¿Cómo fue ese trabajo de investigación, de justamente ir unas cuestiones de que quizás se habla de manera general a lo específico y ese hilo conductor? ¿Fue un trabajo arduo? Lo más difícil fue, el libro es un libro muy abarcativo, partamos de esa base. Si uno mira la bibliografía va a ver que hay más de 260 trabajos leídos para poder llegar a escribir esto. Por supuesto, recurrí al asesoramiento de gente especializada. Recién estábamos conversando fuera de micrófono y yo te decía que en el ámbito, por ejemplo, de la cábala, me comuniqué, estuve trabajando con un cabalista hebreo que vive en Israel, del cual soy amigo hace años, porque los dos escribimos y nos hemos leído nuestros trabajos. Se llama Eduardo Seleson, y bueno, le tuve que mandar el capítulo de Cábala 4 veces para que él me corrija hasta los últimos detalles, porque hay palabras hebreas,
te cuento un dato anecdótico. Cuando vos escribís en hebreo o en árabe en la computadora, tenés que hacerlo todo al revés. Ah, claro. Porque claro. es el que se lee de derecha a izquierda. Exacto. Entonces la computadora se comporta de derecha a izquierda. Cuando vos pintás cualquier cosa, tenés que hacer todo al revés. Que esto lo aprendí escribiendo este libro, lógicamente. Respecto del tema de la astrología, me asesoré también con un astrólogo, que es un tema interesantísimo el de la astrología. Y así fue como me nutrí del conocimiento de otros autores para poder llegar a este compendio, que en definitiva es un compendio, que sirve al lector que quiere introducirse en cualquier ámbito de los denominadas artes ocultas o le llaman también escuelas mistéricas o sociedades iniciáticas. Así fue como llegué al resultado de este libro. Yo estoy bastante conforme. Claro. ¿No? Y un poquito eso lo que hacía mención en el caso del objetivo de un texto. Seguramente que uno cuando empieza a escribir y además lo piensa, uno como para volcar todo el conocimiento y demás, o en algunos de los relatos, algunas de las historias, o aquellas también que ha trascendido, que tienen que ver mucho también con los argentinos, Malvinas y demás. Hay también un sentido en lo emotivo. En este caso, este libro, ¿cuál sería el objetivo o aquel que lo reciba, cómo sacarle el mejor provecho? El libro es un trabajo fundamentalmente de consulta. Yo lo hice para que el lector que de repente, doy un ejemplo cotidiano, mira el horóscopo en cualquier revista. La gente no sabe que hoy los signos ya no están empezando ni terminando los mismos días que lo hacían en la Mesopotamia asiática ya hace 3.000 a 4.000 años. Las fechas que nosotros vemos en las revistas ya no corren más. Es más, hay un 13º signo que se llama Ophiuchos, que es una constelación que es la constelación de la serpiente. Y yo consulté con astrólogos y le pregunté, decime, bueno, hay de Aries, de Tauro, de Capricornio, de Ophiuchos, ¿qué hay? ¿Por qué? Porque los signos se basaban en la experiencia de los antiguos sabios que miraban la posición de las estrellas, analizaban el comportamiento de la gente, las características del clima, una cantidad de cosas para poder hacer predicciones, etcétera, etcétera. Sí. Yo digo, de Ophiuchos, ¿qué hay? Nada. No. Es decir, hay un hueco que está entre Sagitario y Escorpio que no hay nada. Los signos del zodíaco hoy tienen menos días que los que tenían antes. Ya, por ejemplo, Capricornio no empieza a fines de diciembre, ahora empieza casi mediados de enero. Y los signos tienen menos días porque al sumarse una constelación más, se achicaron todos. Claro. Y cosas de esas son las que voy volcando en el trabajo, por supuesto con los rudimentos de lo que es la astrología, cómo se estudia, para que el lector que se quiere introducir en ese terreno pueda hacerlo con cierto conocimiento. Exacto. Es un trabajo didáctico, sí, ¿no? Sí, y disparador, decíamos eso, como para que se siga investigando, ¿no? Interconsultas. Así que bien, sería esta la invitación como para meterse un poquito en todo este mundo. Mañana, 18:30 en la biblioteca, entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, por supuesto. Bien. ¿Cómo después la gente se va a poder encontrar con el texto? Así el mismo en la biblioteca. Después se va a vender en Mercado Libre, como todos mis libros. Sí. Se pone Gustavo Robert, con T final, y aparecen todos los libros, no todos, casi todos los libros que yo tengo publicados. ¿Y acá en las librerías locales o en la misma biblioteca disponible eso también? Es una cosa que en la biblioteca va a estar, por supuesto. El tema de las librerías locales es una cosa que la tengo que ir a ver todavía, más que todo el editor es el que tiene que moverse en ese sentido. Corroboran, claro, trabajándolo por ahí. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, todo lo mejor con este nuevo hijo. ¿Cuántos textos ya tenés? Ya son 12 los libros que tengo publicados. Bien, ¿y qué ha pasado de eso? En el 81. Claro, y de todo un poco esto lo que decíamos, un poco desde lo real, tangible, lo personal, digamos, volcado hacia texto, hasta de repente hablar esto un poco más, ¿no? en lo emocional, ¿eh? Sí. Bueno, muchísimas gracias, y todo lo mejor para la presentación. Mañana 18:30, entonces, 22 de abril, en la Biblioteca Manuel Belgrano, será esta presentación de Artes Ocultas de Influencia en el Pensamiento Masónico a cargo de Gustavo Robert. Que
Comentaban también de la biblioteca que se procederá a la inauguración de una muestra pictórica de Félix Rodríguez llamada Retrospectiva, un poco también para darle el marco y lo que es la biblioteca, y para aquellos que no la conocen, una buena oportunidad también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día. Esta fue la nota del día.